Hay mujeres que han aprendido a sonreír incluso cuando el corazón les pesa más que cualquier carga. Mujeres que han recogido los pedazos rotos de sí mismas tantas veces que ya podrían reconstruir un mundo entero con sus manos. Mujeres que han amado, perdido, caído, y aún así han encontrado la forma de volver a levantarse. Este no es un libro de teoría ni de consejos fríos. Este es un refugio, un lugar donde cada palabra será como una manta tibia para tus noches frías, y al mismo tiempo un empujón firme para que no olvides de qué estás hecha. Bienvenida a Corazón Valiente, historias de resiliencia femenina. Aquí no hablaremos de mujeres perfectas, sino de mujeres reales, de ti, de mí, de todas. Mujeres que alguna vez sintieron que no podían más, pero siguieron. Mujeres que aprendieron que la fortaleza no es no caer, sino atreverse a levantarse con las rodillas llenas de tierra y el alma encendida. Quiero que mientras escuchas, sientas que no estás sola, que cada historia que vas a oír es un espejo donde podrás reconocerte y al mismo tiempo una ventana por la que podrás ver un horizonte más claro. Porque tu corazón, aunque a veces lo olvides, está hecho para resistir y para volver a amar la vida, incluso después de las tormentas más largas. Prepárate. Vamos a caminar juntas por senderos de dolor, esperanza y renacimiento. Este es un viaje hacia tu fuerza más profunda, y hoy empieza contigo. Capítulo 1. Cuando el mundo se rompe y tú sigues de pie. Hay momentos en la vida en los que todo parece derrumbarse en cuestión de segundos. A veces es una noticia que no esperabas, otras, una despedida que se siente como una amputación invisible. Y, sin darte cuenta, te encuentras de pie en medio de un paisaje que ya no reconoces, preguntándote cómo vas a seguir adelante. Ese fue el instante para muchas mujeres, el día en que el suelo se abrió bajo sus pies y no hubo manos para sostenerlas. El día en que tuvieron que aprender que, cuando el mundo se rompe, lo que queda es uno mismo. Y, aunque duela, ahí es donde empieza la verdadera historia. Imagina a Laura, por ejemplo. Ella había construido una vida entera alrededor de un amor que juró durar para siempre. Cada día estaba organizado en torno a los sueños que compartían y cada plan incluía un nosotros que le daba sentido a todo. Hasta que un día, sin previo aviso, ese nosotros se convirtió en un yo que no sabía cómo respirar sin el otro. En esa mañana gris, Laura entendió que no solo había perdido a una persona, sino también una versión de sí misma. Al principio el dolor la dobló. Había noches en las que se abrazaba a la almohada como si así pudiera contener todos los pedazos de su alma para que no se escaparan. Había días en los que caminar hasta la cocina se sentía como cruzar un desierto entero. Pero hubo un instante, pequeño y silencioso, en el que algo dentro de ella susurró: «No te rindas, todavía estás aquí». Ese momento fue un punto de quiebre. Porque cuando todo se desmorona, tienes dos opciones: quedarte sentada sobre las ruinas lamentando lo perdido, o comenzar a recoger las piedras y construir algo nuevo. Laura, como tantas mujeres, eligió lo segundo. No porque estuviera lista, no porque no tuviera miedo, sino porque entendió que seguir adelante no siempre es una elección que se siente, sino una decisión que se toma. La resiliencia no aparece de golpe. Es una fuerza que se va formando en lo más profundo, como una raíz que crece en silencio bajo la tierra, incluso en los inviernos más fríos. Y aunque al principio no lo notes, esa raíz se fortalece cada vez que te levantas un poco más temprano, cada vez que cocinas algo aunque no tengas hambre, cada vez que decides salir a la calle aunque prefieras esconderte. Si estás escuchando esto y sientes que tu mundo también se ha roto, quiero que sepas algo. Tu dolor es válido, tu confusión también, pero sobre todo, tu capacidad de seguir adelante está más viva de lo que crees. No necesitas tener todas las respuestas hoy, no necesitas sentirte fuerte cada minuto. Solo necesitas dar un paso y luego otro. Recuerda que las ruinas no son el final, son el terreno fértil donde puede crecer una nueva vida.
Hay mujeres que han descubierto, en medio de su peor momento, un talento que nunca imaginaron. Otras han encontrado amistades profundas que no habrían llegado si no fuera por esa pérdida. Algunas han sentido, después de mucho tiempo, la paz de estar consigo mismas sin necesitar aprobación externa. La vida tiene una forma extraña de enseñarnos que, a veces, lo que se rompe es lo que no debía seguir. No porque lo que tenías no fuera importante, sino porque ya había cumplido su propósito. Y aunque ese propósito duela reconocerlo, un día podrás mirar atrás y entender que ese vacío se convirtió en el espacio donde germinó tu nueva versión. Tal vez hoy no lo veas, pero dentro de ti hay un corazón que late con fuerza, un corazón que ha sobrevivido a más de lo que recuerda, un corazón que, incluso en medio de la noche más oscura, sigue buscando la luz. Así que si hoy el mundo parece roto, no te asustes. Respira, abraza tus lágrimas, permite que tu dolor tenga voz. Pero no olvides que sigues aquí, y estar aquí ya es una victoria. Este capítulo no pretende decirte que todo será fácil, porque no lo será, pero sí quiere recordarte que tu historia no termina en la página en la que perdiste algo. Todavía hay capítulos por escribir, y aunque hoy parezca imposible, llegará un momento en el que mirarás hacia atrás y te sentirás orgullosa de la mujer que fuiste cuando todo se vino abajo, y aún así, seguiste de pie. Porque ese, querida, es el verdadero corazón valiente, el que no se rinde cuando el mundo se rompe, sino que aprende a amarse mientras lo reconstruye. Capítulo 2. Las heridas que enseñan a volar. Dicen que las alas más fuertes son las que han sentido el peso del viento en contra, que las cicatrices no son marcas de debilidad, sino recordatorios de batallas ganadas. Y aunque a veces cueste creerlo, hay heridas que no llegaron para destruirte, sino para revelarte una fuerza que no sabías que tenías. Imagina a Sofía. Era una mujer acostumbrada a tener todo bajo control. Planificaba cada detalle de su vida como si así pudiera protegerse del dolor. Pero un día, sin previo aviso, la vida la puso de rodillas. Un diagnóstico inesperado cambió sus prioridades y la obligó a soltar la falsa seguridad de lo predecible. Al principio se sintió rota, como si alguien hubiera arrancado las páginas más importantes de su historia. Sin embargo, lo que no sabía es que, en ese vacío, la vida le estaba entregando algo nuevo: alas. Las heridas son así. Al principio, solo vemos la sangre y el dolor. Nos enfocamos en lo que hemos perdido, en lo que ya no podemos hacer, en las puertas que se cerraron. Pero si nos detenemos lo suficiente para escuchar, descubrimos que también traen lecciones, caminos alternativos y muchas veces la oportunidad de vivir de forma más auténtica. Sofía lo aprendió lentamente. No fue una revelación repentina, sino un proceso. Cada día, entre tratamientos y momentos de fragilidad, comenzó a notar pequeños instantes de belleza: el olor a café en la mañana, el abrazo de una amiga, el cielo pintado de naranja al atardecer. Cosas que antes pasaban desapercibidas ahora tenían un peso enorme. Y ahí entendió algo. No necesitaba esperar a estar bien para empezar a vivir. Podía hacerlo justo ahí, incluso con las alas lastimadas. Muchas mujeres han descubierto lo mismo, que las heridas son maestras exigentes pero sabias. Te obligan a parar, a mirarte en el espejo sin máscaras, a enfrentar tus miedos más profundos. Y aunque duelan, también te enseñan a reconocer tu valor, a soltar lo que no te sirve y a elegir de manera más consciente. Quizá la herida que llevas no se ve. Tal vez no hay vendajes ni cicatrices visibles, pero por dentro sientes que sangras. Tal vez fue una traición, un abandono, un sueño que se desmoronó. Y aunque el mundo espere que sonrías como si nada, por dentro caminas sobre cristales rotos. Si es así, quiero que recuerdes: esa herida puede ser el inicio de tu vuelo. En la naturaleza hay aves que aprenden a volar después de una tormenta. Sus plumas se mojan, el viento las sacude, pero es en ese caos cuando descubren que pueden sostenerse en el aire. Con nosotras pasa igual.
A veces no aprendemos a volar en los días soleados, sino en medio de los cielos grises, cuando creemos que ya no tenemos fuerzas. El dolor, bien entendido, puede convertirse en combustible, no para volverte dura o desconfiada, sino para darte la valentía de ir más allá de lo que conocías. Te enseña que la vida es frágil y preciosa, que no hay tiempo para vivir a medias, que tu voz importa y que mereces ocupar el lugar que te corresponde. Sofía, con el tiempo, no solo sanó físicamente. Su herida le dio una claridad que antes no tenía. Dejó un trabajo que la vaciaba para dedicarse a lo que realmente amaba. Se rodeó de personas que la nutrían y soltó aquellas que solo estaban por conveniencia. Y aunque todavía quedaban cicatrices, cada una de ellas era un recordatorio de que había sobrevivido, de que había aprendido a volar con el viento en contra. Quiero que pienses en tu propia vida. ¿Cuántas veces una herida te obligó a cambiar de rumbo? ¿Cuántas veces algo que parecía el final resultó ser el inicio de algo mucho mejor? Tal vez en ese momento no lo viste así, pero si miras hacia atrás, notarás que esas grietas fueron puertas disfrazadas. Claro que no es fácil. Sanar implica sentir, y sentir a veces duele más que cualquier golpe físico. Pero cada lágrima que cae limpia un poco más el camino. Cada noche en vela te enseña algo sobre tu resistencia. Cada paso tambaleante fortalece los músculos invisibles de tu alma. Si hoy estás en medio de una herida, no te apresures a cerrarla. Dale tiempo para enseñarte lo que vino a mostrarte. Tal vez está aquí para recordarte que eres más fuerte de lo que imaginas, que mereces más de lo que aceptabas y que tu vida no termina en este dolor. Un corazón valiente no es aquel que nunca se rompe, sino el que, después de romperse, se atreve a abrirse de nuevo al mundo. Ese es el verdadero vuelo, no el de quien nunca ha caído, sino el de quien se levanta con alas nuevas, aún sabiendo que el viento volverá a soplar fuerte. Y cuando llegue ese día, porque llegará, en que sientas que vuelas alto otra vez, notarás que ya no eres la misma, que tu mirada es más profunda, que tus pasos son más firmes, que tu voz suena más clara, porque las heridas que enseñan a volar no te devuelven a quien eras antes, te convierten en alguien mucho más fuerte, más libre y más tú. Capítulo 3. Decir adiós sin romperse por dentro. Decir adiós nunca es fácil. No importa si es a una persona, a un lugar, a un sueño o a una etapa de tu vida. Siempre hay una parte de ti que quiere aferrarse, como si soltar significara perder para siempre una parte de tu identidad. Pero llega un momento en el que entiendes que quedarse duele más que irse, y que tu paz vale más que cualquier historia que ya no tiene futuro. Camila lo descubrió de la forma más dura. Pasó años en una relación que empezó siendo amor, pero que con el tiempo se llenó de silencios, reproches y heridas invisibles. No hubo un solo día en el que pudiera señalar y decir, aquí empezó el final. Fue un desgaste lento, como un hilo que se deshilacha hasta que no queda nada que sostener. Aún así, le costaba imaginar su vida sin esa persona. Pensaba, ¿y si nunca vuelvo a amar así? ¿Y si me arrepiento? La verdad es que esos pensamientos son normales. Decir adiós no es solo cerrar una puerta, es enterrar una versión de ti que vivía en ese lugar o con esa persona. Es soltar las costumbres, las rutinas y los futuros que imaginaste. Es un duelo, aunque la persona siga viva. Camila decidió irse un día cualquiera después de una discusión que no tenía nada de diferente a las anteriores. Pero ese día, algo cambió en su interior. No hubo gritos, no hubo drama, solo un silencio profundo que le dijo, no hay nada más que hacer aquí. Se miró al espejo y por primera vez en años se preguntó qué quería para sí misma. Y la respuesta no incluía seguir en ese lugar. Cuando decides irte no significa que el amor o el afecto desaparezcan de golpe. Significa que eliges amarte lo suficiente como para no quedarte donde te pierdes. Y ese es un acto de valentía enorme, porque implica caminar hacia lo desconocido con las manos vacías y el corazón abierto. Decir adiós sin romperte por dentro no significa no sentir dolor.
El dolor es inevitable, pero el sufrimiento prolongado sí se puede evitar. Y eso ocurre cuando dejas de resistirte a la realidad y aceptas que, aunque esa historia fue importante, tu vida no puede quedarse detenida en ella. No siempre tendrás la oportunidad de cerrar ciclos de forma perfecta. A veces no habrá explicaciones, a veces no recibirás el perdón que mereces, a veces el otro no reconocerá lo que hiciste o diste. Pero tu cierre no depende de lo que el otro haga, depende de lo que tú decidas hacer con lo que pasó. Camila comenzó a reconstruirse paso a paso. No hubo fórmulas mágicas. Hubo días en que extrañaba tanto que sentía que no podía respirar, y otros en que despertaba aliviada de no tener que vivir más en medio de esa tensión. Lo importante es que siguió avanzando, incluso cuando su corazón todavía quería mirar atrás. Y eso es algo que quiero que recuerdes. Puedes extrañar y al mismo tiempo saber que hiciste lo correcto. Puedes llorar por lo que perdiste y aún así estar agradecida por lo que aprendiste. Puedes soltar con amor, sin odio, sin rencor, y con la certeza de que todo lo vivido tuvo un propósito. Hay una imagen que siempre me gusta recordar. Un pájaro en una rama. El pájaro no confía en la rama para estar seguro, confía en sus alas. Y tú eres ese pájaro. No importa si la rama se quiebra, porque tus alas, tu fuerza, tu resiliencia, tu capacidad de empezar de nuevo, siempre estarán ahí para sostenerte. Decir adiós sin romperte por dentro significa aprender a despedirte desde la gratitud, no desde la ira. Es mirar atrás y reconocer que, aunque hubo momentos de dolor, también hubo instantes que te hicieron feliz. Que esa persona, ese lugar o esa etapa fueron parte de tu camino, pero no son tu destino final. Tal vez ahora te preguntas, ¿cómo se logra eso? No es un proceso de un día y no hay atajos, pero hay algo que puedes hacer. Cada vez que tu mente quiera volver a lo que fue, tráela al presente y recuérdale que aquí, ahora, estás segura, que el amor que buscas puede empezar por ti. Camila con el tiempo no solo dejó de extrañar, también dejó de necesitar que todo tuviera sentido. Comprendió que no todas las historias deben durar para siempre, y que el valor de una relación no está en su duración, sino en lo que dejó en ti. Y lo que le dejó fue una mujer más consciente, más libre y más fiel a sí misma. Así que, si hoy estás en la orilla, dudando si saltar o quedarte, escucha a tu corazón. Si la voz que llevas dentro te dice que ese lugar ya no es para ti, confía en que tienes lo que necesitas para volar. Porque decir adiós, aunque duela, puede ser el acto más grande de amor propio que jamás realices. Y cuando lo hagas, cuando des ese paso y cruces esa puerta, descubrirás algo que quizás hoy no puedas imaginar. Que lo que parecía un final era, en realidad, el comienzo de tu libertad. Capítulo 4. Amar sin dejar de amarse. Amar es uno de los actos más hermosos y al mismo tiempo más arriesgados que puede hacer un ser humano. Pero para muchas mujeres, el amor ha significado olvidarse de sí mismas, poner las necesidades del otro por encima de las propias y entregar tanto que, al final, no queda nada para ellas. Y eso no es amor, es abandono disfrazado. Daniela lo entendió después de años. Al inicio su relación estaba llena de detalles y promesas. Se sentía vista, valorada, especial, pero poco a poco comenzó a ceder en cosas pequeñas. Dejó de ir a clases de pintura porque él no quería quedarse solo, empezó a vestir como a él le gustaba, cambió sus planes para adaptarse a sus horarios. Sin darse cuenta, su vida giraba en torno a la de él, y la suya propia se fue apagando. Al principio no lo notó. Creía que eso era dar todo por amor, que así funcionaban las relaciones. Pero un día se miró al espejo y no reconoció a la mujer que veía. Había perdido su brillo, sus pasiones, su voz. Y fue entonces cuando comprendió. No había dejado de amar al otro. Había dejado de amarse a sí misma. Amar sin dejar de amarse es un acto de equilibrio. Significa dar, pero también recibir. Significa cuidar, pero también cuidarte. Significa estar presente para el otro, sin desaparecer en el proceso.
Muchas veces, la sociedad ha enseñado que el amor verdadero implica sacrificio total, pero la realidad es que el amor sano no pide que te abandones. Un amor que te exige renunciar a ti misma para existir no es amor, es dependencia. Daniela comenzó a recuperar su amor propio en pasos pequeños. Volvió a tomar sus clases de pintura, empezó a salir con sus amigas, se dio permiso de disfrutar tiempo a solas. Al principio, su pareja se molestó, decía que ella había cambiado. Y tenía razón, pero ese cambio era para bien. Estaba dejando de ser una sombra para volver a ser la mujer que siempre había sido, pero que había olvidado. Amar sin dejar de amarse no significa poner muros ni cerrarte. Significa que tu amor hacia otra persona no puede superar el amor que sientes por ti. Porque cuando te abandonas para amar, tarde o temprano, la relación se convierte en un peso que rompe tu espíritu. Piensa en un jardín. Puedes regar las flores del otro, pero si dejas que las tuyas se sequen, llegará un día en que no tendrás nada más que ofrecer. El verdadero amor florece cuando ambas partes cuidan su propio jardín y al mismo tiempo comparten el fruto de ese cuidado. Amar desde el amor propio es reconocer tus límites, tus valores y tus necesidades. Es tener claro que tu felicidad no depende de alguien más. Es saber que, incluso en pareja, tienes derecho a un espacio que sea solo tuyo, donde puedas respirar y crecer. Daniela entendió que si alguien se siente amenazado por tu amor propio, no está buscando una pareja, sino una posesión. Y tú no eres propiedad de nadie. Eres una mujer completa, con sueños, con historia, con voz. El amor que mereces es aquel que celebra tu luz, no el que intenta apagarla para brillar él. Tal vez hoy estés en una relación en la que te sientes desgastada, invisible o insuficiente. Tal vez amas tanto que te has olvidado de escucharte a ti misma. Si es así, recuerda, no tienes que elegir entre amar y amarte. El verdadero amor te permite hacer ambas cosas al mismo tiempo. Amar sin dejar de amarse también implica aprender a decir no. No a lo que te lastima, no a lo que te disminuye, no a lo que te aleja de ti. Y cada vez que lo haces, te acercas más a un amor que no destruye, sino que construye. Daniela, con el tiempo, siguió amando, pero de una manera diferente. Ya no se entregaba desde la carencia, sino desde la plenitud. Ya no buscaba que el otro llenara sus vacíos, porque había aprendido a llenarlos ella misma. Y así descubrió que el amor más hermoso es aquel que puedes dar cuando no necesitas perderte para entregarlo. Amar sin dejar de amarse es un acto de respeto hacia ti misma y hacia la relación, porque cuando te amas, no aceptas menos de lo que mereces. Y cuando no aceptas menos, creas un espacio donde el amor verdadero puede crecer y mantenerse vivo. Así que hoy te invito a preguntarte, ¿me amo lo suficiente como para no perderme en otro? ¿Sé poner mis límites sin miedo a que me dejen? ¿Me reconozco como alguien que merece tanto cuidado como el que doy? Si la respuesta todavía es no, o no siempre, no te castigues. Recuerda que aprender a amarte es un viaje, y cada paso que des en esa dirección es un acto de coraje. Porque un corazón valiente no solo ama al otro, también se ama a sí mismo lo suficiente como para no olvidarse nunca en el camino. Capítulo 5. Cuando tu voz se convierte en tu armadura. Hay silencios que pesan más que cualquier palabra. Mujeres que callan para no incomodar, para no provocar conflictos, para no perder un cariño o una aprobación que sienten frágil. Mujeres que se tragan las palabras hasta que se vuelven un nudo en la garganta, un dolor en el pecho, una tristeza que no se ve, pero se siente todos los días. Pero llega un momento en la vida en el que descubres que tu voz no es tu enemiga, sino tu armadura, que hablar no te debilita, sino que te protege, y que callar lo que duele es como dejar la puerta abierta a todo lo que te lastima. Marina lo supo el día que decidió decir basta. Llevaba años soportando comentarios hirientes de su propia familia, pequeñas burlas disfrazadas de chistes, críticas que se presentaban como consejos y opiniones que nadie le había pedido. Siempre pensó que lo mejor era sonreír y no darle importancia, pero por dentro
Cada palabra se quedaba como una espina, hasta que un día se dio cuenta de que estaba caminando herida todo el tiempo. Ese día, en una reunión familiar, alguien volvió a hacer un comentario sobre su apariencia. En lugar de sonreír, respiró hondo y dijo con calma: «No me hables así. No voy a aceptar que me faltes al respeto». El silencio que siguió fue incómodo. Ella sintió el corazón acelerado, las manos temblorosas, pero también una fuerza que no conocía. En ese instante, entendió que poner límites no era ser agresiva, sino cuidarse. Y aquí está la verdad. Tu voz es una herramienta. No siempre necesitas alzarla para que se escuche. A veces basta con usarla con firmeza y serenidad. Cuando aprendes a hablar por ti, te das cuenta de que las personas que te quieren de verdad escucharán y respetarán tus límites, y las que no, simplemente se alejarán. Usar tu voz como armadura no significa atacar. Significa proteger tu paz, tu autoestima y tu energía. Es aprender a decir: «Esto no me hace bien», sin miedo a las consecuencias. Porque cuando callas por demasiado tiempo, el costo lo pagas tú. Con ansiedad, con resentimiento, con un cansancio que no tiene explicación física. Marina comenzó a practicar esto en todas las áreas de su vida. En el trabajo, dejó de aceptar tareas que no le correspondían solo para agradar. Con sus amistades, aprendió a decir no cuando no tenía ganas de salir, y poco a poco dejó de sentir culpa por priorizarse. El cambio más grande no fue en los demás, sino en ella misma. Se dio cuenta de que cuando hablas con claridad, también te escuchas a ti. Te recuerdas a diario que mereces respeto, y eso te cambia la forma de caminar por el mundo. Tal vez tú también has callado demasiado. Tal vez has dejado pasar comentarios, actitudes o comportamientos que te lastiman, pensando que así evitas problemas. Pero evitar problemas afuera muchas veces significa crear tormentas adentro. Y esas tormentas se sienten en el estómago, en la espalda, en la manera en que tu ánimo se apaga. Recuperar tu voz es un proceso. Al principio puede dar miedo. Tal vez tiemble tu voz. Tal vez tu cuerpo reaccione con nervios. Tal vez después te preguntes si fuiste demasiado dura. Pero cada vez que lo hagas, estarás construyendo una armadura invisible que te protegerá para toda la vida. No se trata de pelear con todos, sino de dejar de pelear contigo misma para proteger a otros. Se trata de no traicionarte solo para que otros estén cómodos, porque cada vez que lo haces, te abandonas un poco más. La voz no solo se usa para defenderse, también sirve para pedir ayuda, para decir «te extraño», para decir «me duele», para decir «te quiero». Cuando la usas con honestidad, no solo te proteges, también construyes relaciones más auténticas, donde ya no necesitas adivinar lo que el otro siente ni esperar que adivinen lo que tú necesitas. Marina, con el tiempo, notó algo importante. Cuando comenzó a hablar con firmeza, su entorno cambió. Algunas personas se alejaron, sí, pero las que se quedaron la valoraban más. Y lo más importante, ella comenzó a valorarse a sí misma como nunca antes. Porque un corazón valiente no solo sobrevive al dolor, también aprende a protegerse de él. Y una de las formas más poderosas de hacerlo es recordando que tu voz no es para complacer, sino para expresar quién eres y qué mereces. Así que la próxima vez que sientas que algo no está bien, no lo tragues en silencio. Respira, encuentra las palabras y suéltalas con calma pero con fuerza. Recuerda que tu voz es tu derecho y tu refugio, y cuando la uses sin miedo, descubrirás que no solo estás hablando, estás honrando tu vida. Capítulo 6. Renacer después de tocar fondo. Tocar fondo es un lugar que nadie quiere visitar, pero al que muchas llegamos alguna vez. Es ese momento en el que te sientes tan hundida que crees que no hay salida posible. Todo se vuelve pesado, incluso lo más simple. Te levantas y sientes que caminas con toneladas sobre los hombros, y cada paso se convierte en un recordatorio de que la vida, tal como la conocías, ya no existe. Para algunas, tocar fondo llega después de una pérdida. Para otras, después de una traición, una enfermedad o una sucesión de golpes que parecían no tener fin.
Pero sin importar la causa, todas coincidimos en una cosa. Allí, en ese lugar oscuro, parece imposible imaginar la luz. Eso le pasó a Elena. Era una mujer activa, con planes y proyectos, hasta que un accidente automovilístico la dejó en cama durante meses. Su cuerpo sanaba lentamente, pero su mente estaba atrapada en un bucle de tristeza y desesperanza. Al principio intentaba mostrarse fuerte, sonriendo ante las visitas y diciendo que estaba bien, pero en soledad las lágrimas eran su único lenguaje. Fue en una de esas noches en las que el insomnio la mantenía despierta, cuando decidió escribir en un cuaderno: "No sé quién soy ahora". Esa frase la golpeó más que cualquier dolor físico, porque entendió que su verdadera pérdida no era solo la movilidad temporal, sino la identidad que había construido y que ya no existía. Tocar fondo tiene esa brutalidad. Te despoja de todo lo que creías ser, pero al mismo tiempo te deja con algo invaluable, un terreno vacío sobre el que puedes construir de nuevo. Y aunque en ese momento no lo parezca, es ahí donde empieza el renacimiento. Elena no renació de golpe. Su proceso fue lento y lleno de tropiezos. Primero, aceptó que estaba mal. Se permitió llorar sin sentirse débil. Pidió ayuda cuando la necesitaba. Dejó de fingir que todo estaba bajo control. Ese acto de honestidad fue su primer ladrillo en la reconstrucción. Luego, comenzó a enfocarse en lo que sí podía hacer. En lugar de lamentar las caminatas que no podía dar, empezó a escribir relatos cortos desde su cama. Cada historia era una pequeña ventana por la que entraba un rayo de luz. Sin darse cuenta, estaba recuperando una parte de sí misma que había olvidado: su creatividad. Renacer después de tocar fondo implica aprender a ver las pequeñas victorias. A veces es levantarte de la cama y bañarte. A veces es cocinarte algo nutritivo. A veces es contestar una llamada que llevabas días evitando. Cada uno de esos gestos es una declaración: todavía estoy aquí. También significa cambiar la forma en que te hablas. Cuando estás en lo más bajo, es fácil repetirte frases duras: no sirvo para nada, nunca voy a salir de esto. Pero las palabras tienen poder, y en esos momentos son como semillas. Si siembras desprecio, crecerá desesperanza. Si siembras compasión, poco a poco germinará la fuerza. Elena empezó a repetirse cada mañana: un paso más es suficiente. No, todo va a estar bien, ni esto pasará pronto, sino algo pequeño, posible, real. Y con ese mantra, su mente comenzó a dejar de enfocarse en el abismo y a mirar el camino. Renacer no significa volver a ser quien eras antes. Significa crear una nueva versión de ti con las piezas que sobrevivieron y las que aprendiste a forjar en la oscuridad. Significa aceptar que habrá cicatrices, pero que esas cicatrices son prueba de que viviste, luchaste y venciste. Un día, Elena volvió a caminar por sí sola. No fue como antes. Sus pasos eran más lentos y cuidadosos, pero cada paso estaba cargado de un agradecimiento profundo por algo que antes daba por sentado. Ese fue su verdadero renacer. No la recuperación física, sino la transformación de su mirada sobre la vida. Si hoy sientes que estás tocando fondo, quiero que recuerdes esto: nadie permanece allí para siempre. El dolor que hoy parece eterno se transformará, y aunque ahora no veas cómo, habrá un día en el que te sorprenderás riendo otra vez, amando otra vez, soñando otra vez. Tal vez pienses que necesitas grandes fuerzas para levantarte, pero no es así. Solo necesitas un pequeño acto de amor propio al día. Algo tan simple como abrir la ventana y dejar entrar la luz, escribir lo que sientes o permitirte pedir ayuda sin vergüenza. Cada uno de esos actos es como un ladrillo que, poco a poco, construye el puente de regreso a ti, porque el verdadero milagro de tocar fondo no es evitar el dolor, sino descubrir que incluso allí, en lo más profundo, hay vida. Y esa vida, si la cuidas, crecerá hasta llevarte a la superficie otra vez. Renacer después de tocar fondo es recordar que no estás hecha solo de fragilidad, sino también de resistencia. Que tu corazón,
aunque herido, sigue latiendo con la fuerza de quien no se rinde, y que, al final, no serás la misma, serás más fuerte, más consciente, más tú. Capítulo 7. El arte de caminar sola y disfrutarlo. Para muchas mujeres, la soledad es un fantasma. Nos han enseñado que estar solas es estar incompletas, que necesitamos una pareja, una familia o un grupo para sentirnos valiosas. Crecimos escuchando frases como «se te va a pasar el tren» o «nadie quiere estar solo», y poco a poco fuimos creyendo que caminar sola es una señal de fracaso. Pero hay un momento en la vida en el que descubres que la soledad no siempre es abandono. A veces es un regalo, un espacio sagrado donde puedes escucharte, conocerte y reconstruirte sin el ruido de las expectativas ajenas. Un lugar donde no tienes que explicar tus decisiones, donde el silencio se convierte en un aliado y no en un enemigo. Isabel lo aprendió después de su divorcio. Al principio sentía que todo era un eco vacío, las mañanas sin alguien al lado, las cenas en una mesa para una persona, los fines de semana sin planes compartidos. Los primeros meses intentó llenar ese vacío con salidas constantes, redes sociales y conversaciones superficiales, pero en el fondo seguía sintiéndose sola. Hasta que un día, cansada de huir de sí misma, decidió quedarse quieta y escucharse. Fue entonces cuando descubrió algo que nunca había notado. Llevaba años sin preguntarse qué quería ella, sin buscar lo que le daba paz, sin recordar qué cosas la hacían feliz sin depender de nadie más. Comenzó a hacer pequeñas cosas para reencontrarse, caminatas al amanecer, leer sin prisa, cocinar su comida favorita sin esperar invitados, y poco a poco la soledad dejó de pesar y empezó a nutrirla. El arte de caminar sola no es un camino que se aprende de un día para otro. Al principio puede ser incómodo, incluso doloroso. Te enfrentas a tu propia voz interna, esa que a veces es dura y crítica. Pero con el tiempo, si aprendes a dialogar contigo misma con amor, descubres que la soledad es un lugar donde florece la libertad. Caminar sola y disfrutarlo significa no temer al silencio. Significa entender que no necesitas la validación constante de otros para sentirte completa. Significa elegir compañía por amor y no por miedo a estar sola. No se trata de encerrarte en ti misma y no dejar entrar a nadie, sino de aprender a que tu bienestar no dependa de la presencia o ausencia de alguien más. Es como aprender a bailar sola. Al principio te sientes torpe, pero luego descubres que puedes moverte al ritmo que tú elijas sin esperar que otro marque el compás. Isabel con el tiempo empezó a notar algo. Ya no aceptaba cualquier compañía solo para no estar sola. Ahora elegía a las personas que sumaban, que la inspiraban, que la respetaban, y eso cambió por completo la calidad de sus relaciones. Dejó de conformarse con amores a medias y amistades que drenaban su energía, porque cuando aprendes a disfrutar tu propia compañía, dejas de negociar tu paz por compañía vacía. Quizás tú también hayas sentido ese miedo a la soledad. Quizás hayas permanecido en lugares donde no querías estar solo para no enfrentar el silencio. Si es así, quiero que te preguntes, ¿qué pasaría si, en lugar de huir, te dieras la oportunidad de conocerte a ti misma en ese espacio? Caminar sola también significa redescubrir tu independencia, elegir qué comer, a dónde ir, qué hacer con tu tiempo, sin pedir permiso. Y aunque parezca algo simple, recuperar esas decisiones es profundamente liberador. En la soledad también hay magia. Es en esos momentos cuando puedes soñar sin límites, replantear tus metas, sanar viejas heridas y volver a conectar con la niña que fuiste antes de que el mundo te dijera quién debías ser. No te voy a mentir, habrá días en que extrañarás tener a alguien al lado, pero esos días no definen todo el camino. La diferencia es que ahora sabrás que puedes sostenerte por ti misma, que tu valor no depende de que alguien más lo reconozca. Isabel, en una de sus caminatas matinales, se dijo a sí misma, «Estoy bien», no porque todo fuera perfecto, sino porque había aprendido a sentirse en paz en su propio espacio. Ese día entendió que la soledad no era el final, era el inicio de su verdadera libertad. Caminar sola y disfrutarlo es un acto de amor propio,
Es saber que, si llega alguien, será bienvenido, pero no necesario para que seas feliz. Es reconocer que tu vida puede estar llena de propósito y belleza, incluso cuando el camino lo recorres con tus propios pasos. Y así, la soledad deja de ser un fantasma y se convierte en un hogar. Uno donde siempre puedes volver, no para esconderte, sino para recordarte que todo lo que necesitas para ser feliz ya vive dentro de ti. Capítulo 8. Las cicatrices que brillan con luz propia. Hay quienes esconden sus cicatrices como si fueran una vergüenza. Las cubren con ropa, con silencio o con sonrisas que ocultan historias. Pero las cicatrices no son marcas de derrota, son pruebas de que sobreviviste. Cada una cuenta una historia de lucha, de resistencia, de un momento en el que, a pesar de todo, seguiste adelante. El mundo muchas veces nos ha enseñado que la belleza está en lo intacto, en lo perfecto, en lo que no ha sido tocado por el dolor. Pero la verdad es que lo intacto no habla. Es en lo roto, en lo reparado, donde se encuentra la verdadera historia de un corazón valiente. Valeria lo descubrió después de pasar por una cirugía que le dejó una marca visible en el abdomen. Al principio, no podía mirarse al espejo sin sentir rechazo. Esa línea en su piel le recordaba no solo el dolor físico, sino el miedo y la vulnerabilidad que había sentido. Durante meses evitó usar ropa que dejara al descubierto esa zona, como si al taparla pudiera olvidar lo vivido. Un día, una amiga le habló del kintsugi, el arte japonés de reparar piezas de cerámica rotas con oro, resaltando las grietas en lugar de esconderlas. Esa idea la conmovió profundamente. ¿Por qué ocultar las marcas si podían ser una prueba de belleza y fortaleza? A partir de entonces, Valeria comenzó a cambiar su mirada. Su cicatriz dejó de ser un recordatorio del dolor y se convirtió en un símbolo de vida. Era la prueba de que había pasado por algo difícil y había salido adelante. Empezó a usar ropa que no la ocultara, no para mostrarla al mundo, sino para recordarse a sí misma que ya no tenía que esconder nada. Las cicatrices no siempre son visibles. Muchas están en el alma. Decepciones, traiciones, pérdidas, momentos en los que creíste que no ibas a poder seguir. Son heridas que, con el tiempo, sanaron, pero dejaron marcas en tu forma de ver la vida. Y esas marcas también brillan si aprendes a mirarlas con amor en lugar de vergüenza. Cada vez que intentas ocultar tu historia para que otros te acepten, te quitas a ti misma la oportunidad de inspirar a alguien que quizás necesite saber que se puede sobrevivir. Mostrar tus cicatrices no es debilidad, es un acto de valentía. Es decir, esto me pasó, pero aquí sigo. Las cicatrices brillan cuando las aceptas como parte de ti, cuando entiendes que no te hacen menos, sino más. Porque lo que duele también transforma, y lo que transforma deja huellas. Y esas huellas son la cartografía de tu fortaleza. Tal vez pienses que tu herida fue demasiado grande, que el dolor te cambió demasiado, que ya no eres la misma persona que antes, y es verdad, no eres la misma, pero eso no es una pérdida, es evolución. No vuelves a ser quien eras antes de la tormenta, porque ahora llevas en ti la sabiduría de haberla atravesado. Valeria, con el tiempo, dejó de buscar borrar su cicatriz. En cambio, se la tatuó con un diseño de flores doradas, como si quisiera recordarse para siempre que de lo roto también nacen cosas hermosas. Esa marca se convirtió en un faro para otras mujeres que habían pasado por situaciones similares. Y así entendió que, a veces, tu propia sanación puede ser el comienzo de la sanación de alguien más. Tus cicatrices pueden brillar con luz propia si dejas de medirlas con la vara de la vergüenza. Cada una es una medalla invisible que dice: caí, me dolió, pero me levanté. Y esa es la verdadera belleza, la que no necesita esconder lo vivido para ser admirada. Quizás hoy todavía te duela mirarte. Quizás todavía no entiendes por qué pasó lo que pasó. No te presiones para amar tus cicatrices de inmediato. Dale tiempo a tu corazón para reconciliarse con ellas. Un día, sin que lo planees, te sorprenderás hablándole a alguien de esa herida sin sentir que se te quiebra la voz. Ese día, tu cicatriz habrá comenzado a brillar. Un corazón valiente no es el que nunca se rompe, sino el que aprende a vivir con sus grietas y aún así seguir amando la vida.
Y cuando te atreves a mostrar tus marcas, no solo te liberas tú, también le das permiso a otros de hacer lo mismo, porque al final nuestras cicatrices son como estrellas, nacen del fuego y la presión, pero terminan iluminando la oscuridad. Capítulo 9. Cuando la vida te pide ser valiente. La vida no siempre avisa antes de ponerte a prueba. Hay momentos en los que simplemente te empuja al borde de un precipicio emocional y te exige saltar, aun cuando no ves dónde vas a caer. Esos instantes no llegan con calma ni preparación. Llegan como una tormenta que arranca todo lo que creías seguro y te deja con una sola opción: ser valiente. Pero ser valiente no siempre significa no tener miedo. La verdadera valentía es avanzar incluso con el corazón acelerado, con las dudas retumbando en la cabeza y con las piernas temblando. Es tomar una decisión aunque no tengas todas las respuestas, confiar en que, aunque el camino sea incierto, podrás atravesarlo. Claudia lo aprendió cuando su empresa cerró de un día para otro. Era madre soltera, con 2 hijos pequeños, y todo su sustento económico desapareció en cuestión de horas. El pánico la golpeó de inmediato. Las cuentas, el alquiler, la comida. No tenía ahorros suficientes y durante los primeros días, las lágrimas eran su única respuesta. Pero en medio de ese caos, recordó algo que le había dicho su abuela. Cuando sientas que no puedes, piensa en todo lo que ya superaste. Eso es prueba de que puedes más de lo que crees. Con ese pensamiento, Claudia decidió que no iba a quedarse paralizada. No sabía exactamente qué hacer, pero sí sabía que quedarse quieta no era una opción. Se levantó temprano cada día, actualizó su currículum, tocó puertas, llamó a conocidos, aceptó trabajos temporales que nunca antes hubiera considerado. No fue fácil ni rápido, pero cada acción, por pequeña que fuera, le devolvía un poco de control. Ser valiente es eso, dar pasos aun cuando no ves el camino completo. Es entender que esperar a estar lista es otra forma de posponer tu vida. La vida te pide ser valiente en diferentes formas. A veces es tomando una decisión que sabes que cambiará todo. Otras es poniendo límites que podrían alejarte de personas que amas. A veces es salir de una relación tóxica sin saber si podrás con la soledad. Otras es iniciar un nuevo camino profesional sin garantías de éxito. La valentía no es una condición permanente, es un acto que se elige cada día. Es levantarte y decir: hoy no voy a rendirme, aunque ayer haya sido difícil. Es creer en ti cuando las circunstancias te gritan lo contrario. Claudia consiguió un nuevo empleo después de meses de esfuerzo. No era el trabajo de sus sueños, pero era el comienzo de una nueva etapa. Mirando atrás, entendió que la parte más importante no había sido el resultado, sino todo lo que aprendió de sí misma en el proceso, que era más fuerte, más creativa y más capaz de lo que jamás imaginó. Ser valiente no significa no llorar, no dudar o no sentir miedo. Significa no dejar que esas emociones decidan por ti. Es caminar con ellas a tu lado, pero seguir avanzando. Quiero que pienses en un momento de tu vida en el que la valentía haya sido tu única opción. Tal vez fue defenderte de una injusticia, empezar de cero en una ciudad nueva, enfrentar una enfermedad o decir una verdad que te quemaba por dentro. En todos esos casos probablemente no te sentías lista para ser valiente, y aún así lo fuiste. A veces, la vida te pide ser valiente para soltar, otras, para quedarte y luchar. Y no siempre es fácil saber cuál de las dos es la decisión correcta. Pero lo que sí puedes saber es que, cualquiera que elijas, si lo haces desde la honestidad contigo misma, estarás honrando tu propia fuerza. Ser valiente no garantiza que todo saldrá bien, pero sí garantiza que no vivirás con el peso de haberte rendido antes de intentarlo. Y eso, con el tiempo, se convierte en una paz que ninguna circunstancia puede quitarte. Cuando la vida te pida ser valiente, respira y recuerda: no tienes que tener todas las respuestas, solo el coraje de dar el siguiente paso. La valentía no se mide en victorias, sino en la disposición a seguir intentando. Claudia sigue diciendo que su momento más valiente no fue conseguir un nuevo trabajo,
sino decidir que no se iba a rendir. Porque la verdadera fortaleza no siempre se ve desde afuera. Muchas veces está en las batallas silenciosas que libras dentro de ti. Y cuando llegue ese momento para ti, porque llegará, recuerda que ser valiente no es no sentir miedo, es elegir avanzar a pesar de él. Capítulo 10. Ser la mujer que necesitabas cuando eras niña. Hay una imagen que vive en todas nosotras, la de esa niña que fuimos alguna vez, con sus sueños intactos, su curiosidad encendida y su forma de mirar el mundo con asombro, pero también con sus miedos, sus inseguridades y esas veces en las que necesitó un abrazo, una palabra de aliento o alguien que le dijera: «Estoy aquí, no tengas miedo». Crecemos, nos volvemos adultas y a veces olvidamos a esa niña. Enterramos su voz bajo las responsabilidades, las decepciones y las exigencias del día a día. Pero ella sigue ahí, esperando que la miremos, que la escuchemos, que la protejamos. Ser la mujer que necesitabas cuando eras niña significa reconocer que ahora eres tú quien puede darle lo que antes no tuvo. No para cambiar el pasado, sino para sanar el presente. Patricia lo entendió una tarde cualquiera, mientras miraba una foto de su infancia. En la imagen tenía unos 8 años y una sonrisa tímida. Sabía que detrás de esa sonrisa había una niña que muchas veces se sintió sola, que no entendía por qué la vida podía ser tan dura, que aprendió demasiado pronto a callar lo que sentía, y en ese momento, Patricia decidió que ya no iba a seguir ignorándola. Comenzó a preguntarse, ¿qué necesitaba esa niña? La respuesta no fue dinero ni grandes logros, fue amor, paciencia, validación y cuidado. Así que empezó a tratarse a sí misma como lo haría con una hija, hablándose con ternura, respetando sus límites, celebrando sus pequeños logros, permitiéndose descansar cuando lo necesitaba. Ser la mujer que necesitabas cuando eras niña no es vivir en el pasado, es convertirte en un refugio seguro para ti misma. Es reconocer que todo lo que buscabas afuera ahora puedes cultivarlo adentro. Que el amor que mendigaste, la aprobación que anhelaste, la seguridad que te faltó, puedes dártelas tú. Significa también poner límites claros, no solo a los demás, sino a ti misma cuando caes en viejos patrones que te dañan. Es decir, no voy a permitir que nadie me trate como antes me trataron. Y cumplirlo. Es cuidarte con la misma determinación con la que protegerías a esa niña si hoy estuviera frente a ti. Muchas veces el mayor acto de sanación es mirarte al espejo y decir, ya no estás sola, ahora estoy yo para cuidarte. Y cumplir esa promesa todos los días. Patricia comenzó a escribirle cartas a su yo niña. Le contaba lo que había aprendido, la tranquilizaba, le pedía perdón por las veces en que se abandonó y le agradecía por su valentía. Ese ejercicio le devolvió una conexión con su esencia que había creído perdida. Si piensas en tu propia vida, quizá recuerdes momentos en los que deseaste que alguien te defendiera, te guiara o simplemente te abrazara sin pedirte nada a cambio. Hoy, como mujer adulta, puedes ser esa presencia para ti misma. Y cuando lo haces, no solo te fortaleces, también cambias la forma en que te relacionas con el mundo. Porque una mujer que cuida a su niña interior ya no se conforma con migajas. Ya no acepta amores a medias ni amistades que drenan. Ya no se culpa por priorizarse ni se avergüenza de sus emociones. Es una mujer que sabe que su valor no está en lo que da, sino en quién es. Ser la mujer que necesitabas cuando eras niña es, en el fondo, un acto de justicia contigo misma. Es tomar la mano de esa niña y decirle, todo lo que viviste no fue en vano. Aquí estamos, y juntas vamos a vivir mejor de lo que imaginamos. No importa qué tan lejos sientas que estés de esa versión tuya, siempre puedes volver a ella, a través de pequeños actos, cuidarte, escucharte, respetarte, regalarte momentos de alegría sin motivo, dejar de exigirte perfección. Y lo más hermoso es que, cuando empiezas a vivir así, inspiras a otras mujeres a hacer lo mismo. Se convierte en una cadena de sanación silenciosa pero poderosa. Porque cada mujer que honra a su niña interior es una mujer que camina por la vida con más fuerza, más claridad y más amor propio.
Si hoy cierras los ojos y piensas en esa niña que fuiste, mírala a los ojos y dile: no puedo cambiar lo que pasó, pero puedo prometerte que nunca más estarás sola. Yo te cuidaré, yo te defenderé, yo te amaré todos los días de nuestra vida. Esa promesa, cumplida cada día, es la raíz de un corazón verdaderamente valiente. Porque no hay acto de resiliencia más poderoso que convertirte en el refugio que siempre necesitaste. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu interior decidió quedarse, escuchar y caminar conmigo a lo largo de estas historias. Y eso ya es un acto de valentía. A lo largo de estas páginas hemos recorrido pérdidas, despedidas, cicatrices, renacimientos y soledades. Pero también hemos encontrado amor propio, fuerza, esperanza y esa luz que a veces creemos perdida, pero que nunca se apaga del todo. Quiero que te lleves una verdad grabada en el alma. No eres débil por haber llorado, por haberte roto o por haber tenido miedo. Eres fuerte porque a pesar de todo eso seguiste adelante. Eres valiente porque elegiste levantarte, una y otra vez, incluso cuando no sabías si podrías. Este no es el final de tu historia. Es apenas un capítulo más en el libro de tu vida, y tienes en tus manos el poder de escribir lo que sigue. No tienes que saberlo todo, ni tenerlo todo claro. Solo necesitas escucharte, cuidarte y recordarte que mereces vivir una vida que te haga sentir en paz y en plenitud. Que cada paso que des, aunque sea pequeño, sea un paso hacia ti misma. Que cada decisión que tomes esté guiada por el amor propio y no por el miedo. Y que cada vez que dudes, recuerdes que dentro de ti hay un corazón valiente que ha sobrevivido a tormentas y que sin importar lo que venga, seguirá latiendo con fuerza. Este mundo necesita mujeres como tú, mujeres que se sanan, que se levantan, que se reconstruyen y que, al hacerlo, iluminan el camino para otras. Así que sigue, no te detengas. Tu historia es necesaria, tu voz es importante, y tu vida tiene un propósito más grande de lo que hoy puedes imaginar, porque un corazón valiente no es el que nunca se rompe, es el que, después de romperse, sigue amando, sigue soñando y sigue creyendo.